puede ser causa de muchas enfermedades, puede ser causa de muchos ataques del diablo. Muchas cosas inexplicables suceden a través de la iniquidad. Y está viviendo tribulaciones, está viviendo desiertos, está viviendo situaciones duras, porque por eso hay muchas personas que reciben a Cristo en su corazón, o en los encuentros se les invita y lo practican y lo hacen, pero no cambian. Cuando le decimos a Dios, ven y entra a mi corazón, ¿usted cree que Jesús viene y entra chiquito en su corazoncito? Cuando hay un malestar, una incomodidad, una molestia, no necesitas decirlo, lo sientes en el ambiente. Normalmente eso pasa mucho en los matrimonios. Conocemos a unas personas, o vienen personas a la iglesia, o lo conocemos en algún otro lado, una pareja, unos amigos, y siempre viene, cuidado con estos cuates, hay algo que no me agrada de estos. Bienvenidos al podcast Árboles de Justicia México. Estás a punto de recibir una poderosa enseñanza de la serie La Iniquidad. Estamos seguros que Dios traerá libertad en todas las áreas de tu vida. Gracias a Dios. Buenas noches a todos. Bueno, pues este día vamos a continuar con el tema de la iniquidad. Es un tema muy interesante, es un tema muy bonito y de verdad les pido que usted lo reciba. Quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Vamos a tomar notas de esta enseñanza. Si usted quiere, si tiene dudas, por favor pregunte. Como le digo, usted puede hacer preguntas. Si usted no sabe, pregunte, por favor apúntelo y al final me pregunta. Si quiere compartir una experiencia, tiene una duda, por favor compártala. Vamos a tratar de resolverlo en lo que nos sea posible. Dígale a Dios en esta noche, dile: Dios, abre mi entendimiento. Dígale: Dios, abre mi corazón, que pueda recibir, Dios, tu palabra. Que esto que no es fácil de entender, que mi corazón, que mi espíritu pueda recibirlo en tu nombre. Vamos, dígale. Sé tú, Dios, esta noche abriendo mi entendimiento, que mi espíritu, Dios, pueda alinearse con el tuyo, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias. Bueno, pues hace 8 días estuvimos viendo acerca de qué era la iniquidad. Lo vimos, la iniquidad tiene que ver algo torcido, algo que tiene que ver con el diseño de Dios, algo hecho y torcido. Aplica solo para el tema espiritual. Ya lo grabamos, está la grabación de la primera clase en Facebook, en YouTube. Por favor, si usted no tiene alguna duda, vuélvalo a escuchar. Vamos a leer Levítico 16:21, por favor, si usted lo puede apuntar. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bueno, hemos estado hablando acerca de la iniquidad, que es algo que se hereda. Ya vimos que la iniquidad viene a través de que haya una concepción entre el óvulo y el espermatozoide. En ese momento que entran, se fecundan, automáticamente entra el espíritu, entra el alma y es un ser. Por lo tanto, voy a volverlo a decir, el aborto es un homicidio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar la voz para decir: eso es pecado. Quiero hablarles de cómo nosotros pecamos con la iniquidad, de una forma voluntaria, de una forma consciente, de una forma inconsciente. ¿Por qué? Porque lo seguimos practicando. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz? Como lo hemos platicado, lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, Dios nos lo ha revelado. Bueno, pues a morir por nosotros para ordenar todo lo que estaba desordenado, para recuperar, para restituir, para restaurar todo lo que estaba perdido, lo que se había muerto, lo que estaba sentenciado a muerte. Él vino a cambiar todo a vida, a recuperar el trono, a recuperar la posición, a recuperar nuestra posición, a recuperar todo lo que estaba perdido, a restablecer el diseño, a restablecer la autoridad, a restablecer nuestra posición, a restablecer el diseño original. Y esto es algo increíble. Así que nosotros estamos de alguna forma practicando cosas de una forma consciente, inconsciente, voluntaria, como lo dije, pero quiero hablar acerca de la iniquidad voluntaria. La iniquidad voluntaria tiene que ver con practicar cosas cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos causa y sobre todo cuando tenemos el deseo de practicarlo. Háblese de cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que ensucie nuestra vida.
Ahora usted va a decir, ¿qué es pecado? Cuando nosotros lo hacemos de esa forma voluntaria, cuando es nuestro deseo hablar de la gente, cuando es nuestro deseo estar en la mesa y chismear o inventar cosas, ese es un pecado y es iniquidad voluntaria. La iniquidad consciente tiene que ver con una maldad cuando lo producimos, cuando luchamos con algo que está dentro de nosotros, pero nos empuja a caer para poderlo practicar. Hace 8 días también dijimos que el pecado no es la iniquidad, el pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad es la raíz, la iniquidad es lo que alimenta para que se conciba eso que es pecado, ¿ok? Es decir, que alguien comete un pecado, el pecado no se aparece, el pecado está sembrado en las raíces y llegará un día en donde dará fruto. Entonces, los cristianos, la gente que va a la iglesia, está acostumbrada a seguir a Dios, a ir a una iglesia, a congregarse, tiene deseos de servir a Dios, tiene muchos deseos de agradarle, tiene muchos deseos de participar, de ofrendar, de diezmar, de predicar, de evangelizar, pero ¿sabe? Sigue luchando con cosas que vienen dentro de nosotros. Yo sé que mucha gente necesita ser libre de estos temas. Deseos tenemos todos, pero hay algo con lo que luchamos. Ahora, la iniquidad inconsciente viene de nuestras generaciones. Lo vimos en la clase anterior. Viene a través de nuestros antepasados, antecesores, nuestras generaciones. Ahí viene plasmada, impregnada. Dice la palabra que está marcada con cincel. Entonces, estas cosas que nosotros, con lo que venimos, está dentro de nosotros, está latente con nosotros y es como una bomba de tiempo en donde tarde o temprano va a explotar. Me imagino yo esas bombas que cayeron de la Segunda Guerra Mundial y quedaron enterradas. ¿Sí ha visto esos reportajes, esas imágenes? Y de repente alguien está arando el campo y de repente ¡pum!, vuela. Porque tarde o temprano esas cosas que recibimos por herencia van a salir a la luz. Esa iniquidad inconsciente, hermanos, tarde o temprano van a ocasionar, escuche, un pecado, van a ocasionar una desgracia, tarde o temprano va a ocasionar una tragedia. Por eso es que los siervos de Dios, hermanos, mucha gente que busca a Dios empieza con buenas intenciones y de repente pasa algo. Y lo hemos visto con grandes hombres que predican, que cantan, que tienen grandes ministerios y de repente se ven envueltos en un problema. ¿Por qué vienen esos problemas? A causa de la iniquidad. Pero yo no quería, pero viene por causa de la iniquidad. Y eso hablo de pastores, que era feliz en mi matrimonio, pero sucedió esto. ¿Por qué? Iniquidad. Hemos tratado matrimonios que parecía todo bien, parecía que estaba todo bien y de repente, ¡pum!, explotó la bomba. Iniquidad. La iniquidad inconsciente puede ser causa de muchos problemas. Puede ser causa de muchas enfermedades, puede ser causa de muchos ataques del diablo. Muchas cosas inexplicables suceden a través de la iniquidad. Pero es que si yo voy a la iglesia, pero si yo diezmo, pero si yo ofrendo, sí, pero hay cosas que no se han limpiado y eso tiene que ver con cosas de la iniquidad. También yo le pedí que esta semana tuviera atención en lo que usted soñaba. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron sueños un poco raros, un poco extraños o un poco normales, pero este tema de los sueños es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente, en nuestro mundo inconsciente del cuerpo, pero consciente espiritual y del alma, vienen esos anuncios, vienen esas alertas de lo que hay dentro de nosotros. Y esto es muy común. De repente tú sueñas que estás con otra persona, de repente sueñas problemas, de repente sueñas que alguien muere, de repente sueñas que te secuestran, de repente sueñas que te matan, de repente, ¿sí me explico? Hay muchas cosas que en nuestra inconsciencia nosotros podemos ver. ¿Por qué no lo vemos conscientemente? Pues porque estamos ocupados. Entonces, esto tiene que ver con algunas formas o algunos modos de iniquidad que están en nuestra vida, consciente, inconsciente, voluntaria o involuntario. Te voy a explicar algo bien importante y tiene que ver que tú sepas qué sucede en nuestra composición como personas o como seres. Este tema lo vemos un poquito en tema de nueva vida, pero ahorita vamos a entrar un poquito más en este asunto. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del espíritu del hombre. Nosotros debemos saber que no somos cuerpos con espíritu, somos seres espirituales. Somos espíritus encarnados. Nosotros tenemos que aprender
a visualizarnos de la manera correcta. Ahora, siempre les hemos dicho que usted es necesario que aprenda esto, porque usted es parte del inicio y muchos serán parte del liderazgo de Árboles de Justicia. ¿Para qué? Pues para que usted predique y usted practique y haga lo que tiene que hacer en la iglesia. Ahora, el espíritu del hombre es lo más importante de la forma en la que estamos conformados. El espíritu, el alma y el cuerpo. El ser humano como tal es un ser, una maquinaria increíblemente poderosa, increíblemente compleja, increíblemente funciona de una forma sobrenatural. Si nosotros empezamos a mirar todo en la forma en la que estamos conformados, somos una maravilla. Y lo hemos dejado de ver como algo maravilloso porque nos acostumbramos a que todo es normal. Y sin duda, hermanos, cada día es un milagro. Sin duda, una sonrisa de nuestros hijos es un milagro. Sin duda, levantarse es un milagro. Sin duda, ir a trabajar es un milagro. Sin duda, recibir un peso es un milagro. Sin duda, podernos bañar. Sin duda, tener agua caliente. Todo viene de Dios y todo es un milagro. Entonces, nosotros tenemos que dejar de normalizar o de acostumbrarnos a todo, porque todo hay que disfrutarlo. Pero que nuestro cuerpo es algo tan increíble, algo tan maravilloso de la obra de Dios, que nosotros tenemos que aprender que el espíritu y el alma y el cuerpo son una maravilla y lo va a ir viendo a detalle. Ahora, la gente se enfoca en el cuerpo, en la belleza, se enfoca en la piel, en el ejercicio, en el deporte, en el estudio, porque es todo y lo único que podemos ver. No es fácil para que la ciencia pueda justificar que hay algo dentro de nosotros que nos da vida. Nos enfocamos en lo natural porque lo natural es lo que percibimos. Pero sin embargo nosotros tenemos que aprender que tenemos que descifrar de esas áreas que tenemos como el espíritu y como el alma. El hombre, escuche, solo puede entender esto de una manera integral y solo decimos Adrián. Pero Adrián no solo es Adrián, sino es un espíritu, es un alma y lo que forra a ese espíritu que es Adrián. ¿Me explico? Tenemos que empezar a ver todo ese contexto. Tenemos 78 órganos dentro de nosotros funcionando. Tenemos 206 huesos que funcionan a la perfección. Tenemos más de 100,000 millones de neuronas generando una energía en todo nuestro sistema nervioso que hace latir, que hace pensar, que hace reaccionar. Es algo increíble. Y no me voy a lo demás porque el sistema de digestión es algo milagroso. Lo que sucede en el intestino grueso es algo milagroso, con unos vellos. Adentro del intestino grueso y delgado tenemos unas vellosidades milagrosas que esas provocan que el cuerpo se defienda. Es increíble. De esta misma manera milagrosa funciona el espíritu y funciona el alma. No se pueden tocar, pero son sumamente complejas, son sumamente difíciles de interpretar, pero Dios sí nos deja entender estas partes porque eso es lo que somos. Somos más espíritu que cuerpo, somos más alma que cuerpo y estas cosas son las cosas que son eternas. Entonces es más importante las cosas que no se ven que lo que se ven. Esta forma de que nuestro cuerpo funciona es increíble. Ahora te voy a explicar lo que es el espíritu. El espíritu provoca la comunión con Dios. El espíritu es muy importante. El espíritu, escucha, el espíritu y el cuerpo para mí son como dos paredes. De donde lo quieras ver, son dos paredes. Lo que está en medio es el alma. Pero en estas dos paredes tan importantes, vamos a ver primero el espíritu. Tiene que ver con poder entender qué hace el espíritu en nuestra vida para que las cosas puedan funcionar bien y podamos estar libres. Por eso va a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con la iniquidad? Bueno, la iniquidad está en el espíritu. La iniquidad no está en el alma. La iniquidad tiene que ver con la atadura en el espíritu. La mayoría de las personas está atada y está viviendo tribulaciones, está viviendo desiertos, está viviendo situaciones duras porque hay un problema en el área del espíritu. Así que mientras nosotros podamos investigar cualquier tema, el área del espíritu tiene que ser un área que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde viene la opresión demoníaca. La gente hace analogías acerca del tabernáculo. Dice que el cuerpo es los atrios, que es la parte pública, por decir algo. El alma dicen que es como el lugar santo, que solamente entraban algunos.
Y el espíritu es como el área más íntima o más privada, donde solamente la presencia de Dios entra. Pero esto no funciona así. El cristiano puede ser atacado, puede ser oprimido por demonios en su cuerpo. Eso es algo común que sí podemos ver o lo hemos visto. Hay un versículo en la escritura, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ok, otra vez, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A ver, el lugar santísimo, como la gente hace la analogía del tabernáculo, ese lugar no podía ser contaminado. La palabra de Dios nos enseña que el espíritu del hombre sí se puede contaminar, sí se puede ensuciar. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y escuche: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, el espíritu sí puede ensuciarse. Su espíritu sí puede contaminarse. Y siempre hemos creído que lo que se contamina es nuestra alma. Lo que contamina, escuche, lo que ensucia nuestra vida no es el alma, es el espíritu. Le voy a decir por qué y cómo sucede esto. En el mundo espiritual, en el mundo que no vemos, en el mundo invisible, el espíritu del hombre es lo que nos une a Dios cuando estamos en la simiente del Espíritu Santo, cuando hemos venido a Cristo. Es decir, que la comunión provoca que tu espíritu y el espíritu de Dios se unan. Nuestro espíritu no cambia cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestro espíritu cambia cuando hay comunión con Él. Por eso hay muchas personas que reciben a Cristo en su corazón, o en los encuentros se les invita y lo practican y lo hacen, pero no cambian. La comunión provoca que tu espíritu y el espíritu de Dios te hagan cambiar. Haya una transformación. Donde hay intimidad se manifiesta el espíritu de Dios y nos fundimos en uno mismo. Esa es la única forma en la que nosotros podemos limpiar nuestro espíritu. En esta área de la comunión, en esta área del espíritu, es donde el Señor pone el señorío suyo en nuestras vidas. Es donde gobierna en nosotros. Le voy a decir algo que posiblemente usted sepa o posiblemente no sepa. Cuando le decimos a Dios: ven y entra a mi corazón, ¿usted cree que Jesús viene y entra chiquito en su corazoncito? ¿Está ahí en la sangre? ¿Está ahí en las venas? ¿Usted cree eso? No. El decir ven a mi corazón es un deseo de decir gobiérname. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que Jesús literalmente no está en nuestro corazón como carne, como músculo. Lo que Dios hace es que Él gobierna nuestro espíritu. ¿Sí me escucha? Pero en la oración es una oración que se ha repetido por no sé cuántos años. Entra a mi corazón, que es bueno y está bien, pero Jesús no entra chiquito a tu corazón y está viviendo ahí. Lo que nosotros le estamos cediendo es su gobierno en nuestro espíritu. Y ahorita le voy a decir por qué en el espíritu, no en el alma, y por qué no en el cuerpo. En el espíritu también es donde viene, escuche, donde viene la palabra de Dios, donde usted puede ver visiones. Yo quiero preguntarles aquí, ¿cuántos han visto visiones de Dios? ¿Vieron algo? ¿Vieron que bajó algo? ¿Vieron que descendió algo? ¿Sabe? Nosotros hemos visto cosas, estamos despiertos y vemos cosas que pasan. Por ejemplo, un día yo escuché a una persona decir: ustedes no son mis hijos espirituales, cada quien su vida. Y yo en la adoración, yo vi como una mano se aparece y quitó un manto encima de ese lugar, pero yo lo vi tal cual. Esas cosas que vemos en lo espiritual de Dios, la vemos en el espíritu. No lo vemos en el alma, mucho menos en el cuerpo. Las ideas, la revelación de Dios, escúcheme, no viene en nuestra alma. Viene, ¿en dónde? En nuestro espíritu. En el espíritu es donde nosotros vemos las manifestaciones de Dios. Y en el espíritu es también con lo que nos identificamos con las otras personas. Es decir, que para el tema satanismo, brujería, lo que ellos ven, lo que ellos practican y lo que ellos hacen también lo ven en su espíritu. Porque el espíritu es el volante, escuche, de nuestra vida. El alma es como las llantas y el cuerpo es como todo el carro. Es decir, que quien gobierne nuestro espíritu va a empujar a nuestra alma a darle dirección, y el vehículo, que es el cuerpo, es
al lugar a donde va a ir. No sé si me estoy explicando. La comunión es muy importante en nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una forma de cambiar nuestra vida más que cambiando nuestro espíritu. La comunión es el centro o es lo más importante de nuestra relación con Dios. Entonces, cuando una persona, escuche, no ha venido a Cristo, está en una posición en donde el que gobierna, pues no es Cristo. Lo voy a volver a repetir. Cuando una persona no ha venido a Cristo, quien le gobierna no es Cristo, para que no se escuche muy feo. Entonces dice Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Es decir, que lo que Dios quiere que nosotros recibamos su palabra es que nuestros ojos, y eso lo hemos dicho mucho, pero lo hemos como pasado por arribita, que nuestros ojos espirituales se abran. ¿Para qué? Pues para que entiendan. Entonces, en la comunión, nosotros podemos entrar al mundo espiritual. Y ahí no tiene que ver nada el alma, no tiene nada que ver el cuerpo. Cuando estamos en un tiempo de adoración, cuando estamos en un tiempo de ministración, o un tiempo profético, un tiempo de revelación, escuche, lo que está vivo es lo que somos, el espíritu. Cuando alguien no entiende, es el espíritu que está atado, que está ciego, que está con los ojos cerrados. En esta área literalmente es donde el reino de Dios se establece, o el reino de las tinieblas se establece en una persona. A través de la comunión es donde nosotros entramos al mundo espiritual con nuestro espíritu. El día que usted adora a Dios, levanta su mano, usted entra en el espíritu, usted empieza a recibir algo de Dios. No es su carne, tampoco es el alma, ¿es qué? El espíritu. Entonces el espíritu es engendrado, hermanos, cuando el espíritu de Dios entra en nosotros y le hemos cedido nuestra voluntad en el espíritu para decir, yo quiero que seas tú el que gobiernes nuestra vida. Ahora sí es cuando somos una nueva creación en Cristo Jesús. Dice, son hechas todas nuevas las cosas, pero tenemos que atenderla. La comunión está conectada a algunas otras partes de nuestro espíritu y funciona como el área que gobierna. Por eso le dije, el espíritu es el volante, el alma son las llantas y el cuerpo es todo el carro. Ahorita le voy a decir por qué digo esto. Entonces, esta comunión que hay en lo espiritual tiene que ver con comunicar el mundo de Dios con el mundo en el que estamos nosotros viviendo ahora. Por eso cuando hay una sesión espiritista, cuando hay un tema de brujería, lo que se conecta con el mundo espiritual es el espíritu del hombre, ¿ok? Ahora, ¿qué lo hace conectarse con el cuerpo? El alma. Alguien viene a Dios y le dice, Dios, te entrego mi vida, entrego mis acciones, entrego mi voluntad, decido servirte, decido seguirte. Y de repente la presencia de Dios se empieza a mover y le decimos a Dios, Dios perdóname, Dios limpia mi vida, Dios no quiero ser igual. En esa atmósfera no es su alma, no es su cuerpo, es su espíritu cediéndole a Dios el control. Es ahí donde Dios deposita cosas para que el alma pueda comunicarlo al cuerpo. ¿Sabe? Una persona con muchos defectos, porque todos tenemos defectos, pero yo creo que va de más defectuoso a menos defectuoso, porque el único perfecto es Cristo. Pero quien más defectos tiene, o los nota o los hace ver, es quien menos busca a Dios, quien menos le ha cedido su espíritu a Dios. La Biblia dice, sobre toda cosa que tú guardes, tienes que guardar tu corazón, porque de ahí sale la vida. Hay otra parte de nuestro espíritu que tiene que ver con la intuición. La intuición literalmente no está en la Biblia, pero sí podemos saber que existe. Como lo dije hace 8 días, cuando hay un malestar, una incomodidad, una molestia, no necesitas decirlo, lo sientes en el ambiente. La intuición tiene que ver con esa antena en nuestro interior de nuestro espíritu que va a conectar con lo que estamos viviendo ahora. Eso, la intuición, es lo que hay dentro de nosotros, que está en nuestro espíritu, que es lo que nos hace sentir en un momento la presencia de alguien. Yo no sé si usted ha entrado a un cuarto y dice, ay, como que hay alguien aquí adentro de la casa, o como que alguien me viene siguiendo, como que alguien me está viendo. Yo no sé si usted lo ha vivido, a mí sí me ha pasado. Y dije, no sé qué seas, pero no me voy a mover hasta que te largues. Y empecé a orar. Empecé a orar y me empecé a meter a los cuartos y empecé a atar, empecé a reprender, y de repente algo cambió.
Y cuando estaba estudiando esta enseñanza, yo recordaba esas cosas que muchas veces hacemos en ignorancia, pero somos guiados por Dios para que algo cambie en el ambiente. Dios nos permite sentir en el Espíritu esa presencia, una presencia de paz, una presencia de amor, la presencia de Dios, una presencia de un ángel que no es lo mismo ni se siente lo mismo, a una presencia de un demonio. O escuche, en el Espíritu es donde también los brujos que hacen que salen de su cuerpo, lo que viaja es su espíritu, ¿sí? Y eso es real. Las transiciones, hay brujos que se meten a las casas, ¿sabía eso? Nosotros tenemos que aprender a percibir todo eso y sentir si es algo de Dios o no es de Dios. Es eso que nos alerta cuando sentimos algo de alguien o de algún lugar. Nos sentimos observados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos algo. El espíritu es lo que nos deja sentir eso. Ahora, también la intuición es como ese radar que detecta el mundo espiritual. Por ejemplo, normalmente eso pasa mucho en los matrimonios. Conocemos a unas personas o vienen personas a la iglesia o lo conocemos en algún otro lado, una pareja, unos amigos, y siempre viene, cuidado con estos cuates. Hay algo que no me agrada de estos cuates. Y no es para que usted y yo tengamos ese espíritu de sospecha de todo el mundo, pero sí que podamos saber que eso viene también en nuestro espíritu. Y se lo he dicho, ¿sabe qué? A muchos matrimonios, se lo he dicho, ¿sabe qué? A muchas personas, se lo he dicho a muchos amigos, les he dicho aguas. Y no es que uno se sienta el que descubre todo, pero se siente. Esto viene en el espíritu. También cuando nos sentimos algo de parte de un familiar, o cuando le mensajeamos a algún hermano y dice, ay, qué bueno, estaba pensando en ustedes, pastores. O qué bueno que vinieron, necesito esto. O qué bueno que me hablaste. Todo esto está conectado con el espíritu. Entonces, estos sentimientos, estas cosas que suceden en nuestro espíritu, van detectando lo que está en el mundo invisible. Y lo que nosotros queremos enseñar en este día es que usted pueda entender que su espíritu es lo que realmente existe, lo que realmente vive y lo que realmente debemos buscar que sea libre para que nosotros empecemos a vivir bien. ¿Sabe? Nos ha ido bien. ¿Por qué hemos estado bien? Dios nos ha dado comida, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado trabajito, pero ¿sabe? Dios quiere que despeguemos, que no tengamos límites de nada, que nos vayamos hacia adelante, que nos destapemos de eso que nos ha estado bloqueando, pero ¿sabe? Usted y yo no entendemos este tema del espíritu. A través también de la intuición recibimos esa parte de lo que Dios nos revela. Por ejemplo, dice, yo de repente le hablo una palabra y usted no le cae, no la capta, y a los 2-3 meses dice, ya lo entendí. Ya entendí por qué dijo eso. Bueno, esa revelación no está en su alma, está en su espíritu. Las palabras proféticas, cuando estamos, el Señor te va a bendecir, el Señor trae eso para ti, cuando estamos mandando un mensaje y profetizamos, ¿eso sabe de dónde viene? Del espíritu. Cuando tenemos la habilidad de tocar a una persona y decimos, ¿qué tienes? Te siento triste, o siento en mi corazón, siento en mi espíritu que tienes esto, y empezamos a hablar proféticamente, eso está en el espíritu. Entonces, aquí es donde vienen, escuche, las ideas de parte de Dios. ¿A dónde llegan las ideas de parte de Dios? En el espíritu. Voy a hablar esto de la conciencia. En la conciencia es donde radica el temor de Dios y está en el espíritu. La sabiduría de Dios también está en el espíritu. Entonces, nuestro ser obtiene ese entendimiento de las cosas buenas y de las cosas malas y lo recibimos en nuestro espíritu. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo sin conocer la Biblia, sin conocer de Dios, porque está grabado en su espíritu. No toda la gente cristiana es buena, escuche, y no toda la gente sin Cristo es mala. Hay gente tan linda sin Cristo que solo les falta Cristo. Y hay gente tan mala y tan perversa en la iglesia que ya mejor ya ni les digo. Y no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general. Hay gente que vive de Cristo, predicando a su modo, su forma, y viviendo de una forma incorrecta, usando el nombre de Cristo. Dice Romanos 2:14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, escuche, hacen por naturaleza
lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa? Que una persona no necesita ser salva para saber lo que está mal o lo que está bien. Y eso está grabado, ¿en dónde? En el espíritu del hombre. Las cosas buenas están grabadas en el espíritu y las cosas malas también están grabadas en el espíritu del hombre. Ahora, la conciencia, la comunión son partes muy importantes del espíritu. Y eso tiene que ver con el corazón del hombre, lo que es una persona. Los razonamientos de las personas, de la mente, y las razones del espíritu siempre van a chocar. Por ejemplo, la gente dice, no declares, no decretes, no confieses. Eso lo dice el alma y la mente de una persona que no está ocupando su espíritu. ¿Por qué? Porque es bien fácil darse cuenta, hermanos, cuando una palabra es correcta o es incorrecta. Dice la palabra que el que confesare con su boca y creyere en su corazón, eso dice la palabra. Dice la palabra que si confesares y no dudares y le dijeres, ese monte se moverá. Entonces, hay muchas cosas que un hombre carnal, por eso se le llama carnal, no es que no sea cristiano, no es que no sea hijo de Dios, no es que esté en pecado, sino aún no vive una vida espiritual, sino solamente vive una vida de su mente, de su alma. Entonces, nunca van a estar de acuerdo una mente que no entiende las ofrendas con alguien que sí ofrenda. Nunca va a estar de acuerdo alguien que no entiende la profecía o la declaración con alguien que dice que no está bien, porque van a chocar esas mentes. Esta parte del espíritu es, por ejemplo, cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Ahora usted me va a preguntar, ¿por qué Dios hizo un árbol del bien y del mal? Pues porque Dios sabe todo y todo está para todos. El asunto es que todos tenemos la bendición de poder elegir. ¿Qué eliges? ¿Lo bueno o lo malo? Y sabes, cuando la gente decide que lo correcto en esta vida es lo bueno y lo malo, el conocimiento de saber todo lo bueno y lo malo, la gente se pierde en ese intento. Pero una persona, cuando se empeña a hacer su propia voluntad, se convierte en un Dios con D minúscula. Cuando estamos montados en nuestra idea, cuando estamos montados en nuestro orgullo, cuando estamos montados en lo que nosotros decimos que es, nos convertimos en dioses. Y ese era el propósito de Satanás, convertirse en Dios sabiendo lo que era malo. ¿Por qué nos convertimos en dioses con D minúscula? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros somos dioses. Y Salmos dice que somos dioses y que Él se sentará en medio de los dioses. Y eso habla cuando estemos en el cielo. Y es algo profético. Pero una persona terca, testaruda, que quiere que se haga su voluntad como Él dice, a la hora que dice, como Él quiere, a la hora que quiere, nos convertimos en dioses. El problema es que somos dioses sin respuestas, sin poder, y eso nos ocasiona muchos problemas. Por eso es que cuando el hombre peca continuamente, usted ha visto en las películas, dicen que el matar a una persona, ya el segundo es más fácil. ¿Sí lo ha visto o lo ha oído? O robar una vez no es tan fácil, pero la siguiente es más fácil. O el golpear a su esposa de la primera vez no fue tan fácil, pero la segunda ya se la suena cada ratito. O el robar, o el agredir, o el maldecir, o cualquier cosa empieza con poquito. ¿Qué sucede? Empieza uno a pecar continuamente y esa parte de nuestro espíritu, que es la conciencia, escúcheme, empieza a cauterizarse, empieza a hacerse dura, de tal forma que ya no pasa nada. Ese es el problema de estar pecando y pecando y pecando y pecando, que cada vez nos hacemos más insensibles a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Dice 1 Timoteo 4:1, 2 y 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, ya en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, hablarán mentiras de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo ya cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimento que Dios creó. Es decir, que en estos tiempos van a entrar cosas
corrientes, doctrinas que nos van a decir no decretes. ¿Sabe? Mucha gente hace el decreto de una forma también mal, porque hacen un ejercicio mental para que solo con sus confesiones y sin Cristo. Cuando nosotros aprendemos que es Cristo el que utiliza, escucha, nuestra vida para hacer algo, eso es algo totalmente distinto. Pero usted y yo necesitamos aprender, hermanos, que nuestro espíritu es una parte muy importante para tener una vida limpia y libre. Así que la mente del espíritu tiene que ver con un entendimiento, inteligencia espiritual y sabiduría de Dios. Es decir, que las ideas para resolver algo, pastor, esto y esto, una duda, una pregunta, un comentario, un consejo, y de repente ahí sale el consejo. ¿Sabe de dónde sale el consejo? Del espíritu. Las ideas que usted tiene para trabajar, las ideas que usted tiene para resolver algo, vienen en el espíritu. Por eso es importante que busquemos a Dios para que Dios nos abra ese entendimiento espiritual. El espíritu es donde reposa el conocimiento de Dios para hacer algo. Por eso decimos, es que no se nos ocurre nada. Mira, el vecino está vendiendo botellitas de algo y está vendiendo un montón. Ay, el otro señor está aquí. O por ejemplo, ¿a usted no le causa curiosidad que la gente sin Cristo tenga más ideas y más proyectos? Le digo, ¿de dónde viene eso? De su espíritu, conectado a un mundo espiritual. Por eso en la santería, en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, en la chamanería, en todo lo que se les ocurra, escuche, van y dicen, quiero dinero. Entonces el espíritu de un demonio le da la idea a ese hombre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo no estamos buscando eso, porque no entendemos cuál es la función del espíritu. Así que si usted quiere tener buenas ideas, si usted quiere tener una inteligencia espiritual, un entendimiento diferente, usted tiene que buscar a Dios. Hay preguntas que la gente nos hace y simplemente esa pregunta sabemos que usted no ora. ¿Por qué? Porque no entiende. El tema del diezmo, hermano, se le tiene que revelar a su espíritu, no a su mente. En la semana, por ejemplo, yo entendí algo y yo me preocupo mucho por tratar de hablarle a su mente. Y Dios me dijo, no le tienes que hablar a su mente, háblales a su espíritu. Y yo dije, wow, yo he querido hablarle a la mente de la gente, pero tú no me llamaste a hablarle a la mente de la gente, nos llamaste a hablarle al espíritu. Entonces, hermano, el diezmo, por ejemplo, se le va a revelar cuando su espíritu tenga comunión con Dios. Y perdón que lo diga, pero ese es el patrón de todo. La ofrenda, escúcheme, la ofrenda no es lo mismo que el diezmo y no se le va a revelar hasta que usted tenga comunión con Dios. La honra de la iglesia a su familia, a sus hermanos, al pastor, a Dios, no tiene que entenderla. Usted tiene que recibirlo en el espíritu. Las responsabilidades en casa no se entienden en la mente, escúcheme, no se entienden en el alma. ¿Se entienden en dónde? En el espíritu. Por eso es que vemos infidelidades, por eso es que vemos deshonra en la iglesia. Por eso es que mucha gente agarra y se va de iglesia porque dice, es que no me gustó, el pastor no me trata bien, el pastor no me llama y es su responsabilidad. No, discúlpeme. Mi responsabilidad como pastor es enseñarle que el espíritu es quien tiene que recibir eso para que usted viva de una forma diferente. Entonces nosotros, hermanos, debemos buscar la mente de Cristo a través del espíritu. Y eso no se aprende yendo a la iglesia solamente. Eso no se aprende cantando, escuche, eso se aprende cuando usted se mete a orar con Dios y le dice a Dios, transfórmame, cámbiame, renuévame. ¿Sabe? Por eso tiene que venir algo del cielo tan duro en la vida de la gente, en nuestras vidas. Por eso Dios nos quita el trabajo, Dios nos deja sin carro, nos deja sin casa, nos deja casi encuerados. ¿Sabe para qué? Para decir, necesitas meterte conmigo. ¿Sabe? Y le he contado este testimonio. Yo no tenía un trabajo estable, lo he hecho con mucho amor siempre he intentado trabajar, siempre me he esforzado, pero ¿sabe? Hubo una temporada donde yo me cansé de eso y le dije a Dios, yo voy a orar. Y un día me llaman y me ofrecen un empleo que hasta el día de hoy pues nos bendice, pero entendí que es la única forma de que Dios nos va a bendecir. Y yo quiero decirle esto, hermano, nada va a cambiar en su vida, nada, hasta que usted no encuentre ese contacto con Dios a través de su espíritu. No se trata con dar una ofrenda y ya Dios me va a bendecir. No, usted se tiene que poner a orar todos los días. Si usted vive en una casa pequeña, usted se va al baño y ahí pone un tapetito y ahí usted ora.
Si usted puede estar en la sala y levantar sus manos y decirle, Dios, yo quiero algo tuyo, Dios le va a bendecir. Si usted necesita salir al patio o irse a caminar y decirle, Dios, quiero que tu espíritu se funda dentro de mí, que cambies mi mente, que cambies mi corazón, pero eso sucede en el espíritu. Así que, hermanos, quiero verlos diferente. Yo espero que usted desee vernos diferente. Este año es un año, hermanos, que tenemos que recuperar todo lo que Satanás nos ha quitado por nuestra desidia, por nuestra ignorancia, por nuestra comodidad. Pero este año, hermanos, yo le aseguro que si usted se esfuerza, si usted busca a Dios, Dios va a empezar a sorprenderle de una forma que usted nunca se ha imaginado. Y es algo que yo quiero que su espíritu vibre esta noche. Brinque y diga, yo quiero esto para mi vida, y que le dé así como un coraje de Dios para decir, esto es lo que quiero para mi familia, esto es lo que yo quiero para mis hijos, esto es lo que yo quiero para mis padres. Dios está más cansado de verle sufrir que usted mismo. Algo hicieron bien sus papás, algo no hicieron bien los papás de otro. Ahora, los propósitos son diferentes, pero lo que sí es que nosotros podemos hacerlo doble en este tiempo. Este tiempo podemos hacerlo lo doble. Así que yo quiero decirles, porque en mi espíritu eso siento, nosotros no nos vamos a conformar con nada. Vamos a conquistar todo lo que podamos tomar mientras estemos vivos. ¿Y sabe qué? Le vamos a exigir porque sabemos que usted puede. Así que nos vamos a ir a las grandes ligas, hermanos. Si usted quiere entrarle, bienvenido. Si usted no quiere entrarle, aunque se tarde, pero bienvenido. Así que, hermana, hermano, luche por su familia, luche por su esposo y empiece a ocupar eso que ya le enseñé del espíritu, para que usted empiece a tomarlo y decirle, Dios, de verdad yo estoy cansado de esta situación. Yo necesito moverme, necesito un carro mejor a este. Yo necesito un auditorio, necesito este. Es más, un día que descanse me voy a ir a Polanco a buscar un auditorio para la iglesia. El problema es que va a decir, no, pastor, está re lejos, no, pues gasolina, no, pastor, no, a lo mejor hubiera buscado aquí al lado de mi calle. ¿Sí me explico? Todo requiere un esfuerzo, hermanos, todo, pero uno no hace nada. No le estoy regañando, nada más es que usted sepa que las ideas de Dios vienen en su espíritu. Y termino con esto, pero esas ideas vienen cuando usted tiene un tiempo de comunión con Él. Ahí es donde va a venir la idea. Este tipo de postres, este tipo de diseño, este tipo de material, este tipo de cosas, así se hace, así se hace, así se hace. ¿Cuántas veces ha visto un cómic cristiano que diga, no inventes, está hermosísimo, no, está padrísimo? ¿Cuántas veces ha visto un cómic así? Pero vea lo de los videojuegos, son demonios hechos de una forma increíble. ¿De dónde cree que viene esa inspiración? De un contacto espiritual satánico. Deje de batallar, hermanos. La iniquidad de la pobreza este año se tiene que acabar en todas nuestras vidas. Por eso dice la palabra que ya no pediremos prestados, sino que nosotros somos los que vamos a dar prestado. Pero nadie nos lo ha enseñado. Tenemos que meternos a estudiar para poder entenderlo. Y a mí me hubiera gustado que esto me lo enseñaran a los 21 años. Así que me deja exigirle, mándeme un mensaje así de texto de su propia manita y diga, pastor, exígeme. Pero lo que sí podemos hacer es empujarle, decir, ¿qué te dijo Dios? Y eso nos va empujando a que nosotros hagamos algo por nuestra gente, ¿sí? Pero tenemos que estar trabajando. Yo ahorita vengo del trabajo, vengo volado, pagando casetas, muy cansado. Y sabe, para mí es un honor alimentar mi espíritu para que usted pueda recibir esto, que le va a hacer libre. Pues le amamos, le bendecimos y déjeme decirle que somos lo que México ha esperado. Así que póngase las pilas. No lo deje para mañana, que la idea de Dios para su bendición venga hoy. Gracias por acompañarnos. Si fue de bendición, conviértete en colaborador. O bien en los links de la descripción encontrarás otras opciones para apoyar este ministerio. Te bendecimos. Somos Árboles de Justicia.